Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dos temas de coyuntura nacional. Uno es la posible reelección presidencial del actual presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, y el segundo es sobre las reformas constitucionales que trabajó el equipo ad hoc liderado por el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de la abogada Tania Pastor, a quien le damos la bienvenida. Tania, muchas gracias por habernos aceptado nuestra invitación. Gracias, Mateo, por la invitación y un placer aquí acompañarles a conversar de estos temas tan importantes. Tania, me gustaría que comenzáramos hablando sobre la posible reelección presidencial de Nayib Bukele, pero para poner en contexto a nuestra audiencia, quiero mencionar que nuestra Constitución tiene algunos artículos que hacen referencia al sistema de gobierno por el cual se rige nuestro país y de igual forma sobre la alternabilidad del poder, ¿no? Uno de ellos es el artículo 152, inciso 1, que dice lo siguiente, voy a leer textualmente, no podrá ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Bien, eso es lo que establece nuestra Constitución. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Sala Constitucional dio una nueva interpretación de estos artículos con la resolución de una denuncia contra una ciudadana que fue señalada de promover la elección a favor del presidente Nayib Bukele. Desde entonces, se abrió la posibilidad en El Salvador de una reelección. Ahora bien, Tania, ¿qué lectura le da usted a toda esta situación? Es decir, sabemos que el máximo tribunal en materia constitucional es precisamente la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hay quienes que dicen que pese a esto, la interpretación que hizo en este caso la Sala es inconstitucional, porque la Constitución prohíbe expresamente la reelección. Sí, y yo estoy completamente de acuerdo en el sentido que hemos entendido siempre por la claridad con la que se expresa la Constitución, que se refiere a una no permisibilidad de una reelección continua. Vamos a aclarar que la Constitución de la República no prohíbe la reelección. Lo que prohíbe es la reelección inmediata. Eso sí estamos claros, no solamente el ordinal primero del artículo 152, sino que hay otra serie de disposiciones. Por ejemplo, si nos vamos a ver la sanción hacia las personas civiles en cuanto a sus derechos políticos en el artículo 75, también el ordinal cuarto, me parece. Si nos vamos a la alternabilidad establecida en el artículo 88, y así podemos continuar hilando todas las disposiciones mediante las cuales al momento de la creación y de la escritura de nuestra Constitución de la República había una prohibición para la posibilidad de una reelección continua, porque lo que la sala ha habilitado en alguna medida no es sino la posibilidad de la candidatura para ser reelecto de una forma continua. No está habilitando una reelección automática, sino que lo que está habilitando es una candidatura para ser reelecto, porque quien elige al final es la gente, quien reelegiría es la gente. Entonces, no se está habilitando la reelección continua, sino la posibilidad de ser reelegido de una forma continua por el electorado, porque es a través de la candidatura que se hace esto. Ahora, estamos de acuerdo que hay una claridad en la Constitución, de la misma manera que hay claridad en otros puntos, pero que con la interpretación constitucional del Tribunal Supremo en El Salvador, en cuanto a interpretación de la Constitución, como tú bien lo has dicho, que es la Sala de lo Constitucional, aunque ninguna disposición lo dice así, pero doctrinariamente y a nivel internacional, jurisprudencialmente, incluso aquí en El Salvador, se entiende que en el sistema de protección de derechos que recoge la Constitución a favor de toda la ciudadanía y de la composición orgánica del Estado, etcétera, pues uno de los mecanismos para protegerlo es que precisamente la Sala Constitucional sea el máximo intérprete de la Constitución, porque es donde se encuentran las altas magistraturas digamos, de diferentes corrientes políticas y mayor capacitación. Por lo menos eso es lo que nos dice la teoría en esa sala, y que por ello es que son el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, lo que hemos tenido y lo que tenemos ahora no es diferente, es la situación que se nos gobierna
a través de la jurisprudencia o a través, es una especie de gobierno de jueces a la que se le ha dado continuidad, porque la vía normal sería la reforma constitucional. Sin embargo, otra vía que se ha utilizado en El Salvador para reformar la Constitución en textos que son claros ha sido la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Y pongo el ejemplo por los candidatos no partidarios, que se establece una de las cláusulas pétreas, que la única forma de acceder al poder político es a través de los partidos políticos, es decir, el único mecanismo, y ahí es terminantemente prohibitiva la Constitución en cuanto a permitir otras formas de representación o de participación democrática para el ejercicio del gobierno en El Salvador, es únicamente a través de los partidos políticos. Sin embargo, se entiende a través de una interpretación histórica que esto se debe a toda la historia de El Salvador, en que veníamos de la guerra, de los autoritarismos de los militares, que además hemos venido desde hace muchísimos años, en que todos los presidentes han tendido a prorrogarse en el cargo de la presidencia, y que entonces tenemos una historia del por qué esa prohibición de la reelección inmediata todavía tenía vigente su porqué en el año de 1983. Sin embargo, fue una constitución de guerra en donde lo que se prohibía precisamente era el cargo o la permanencia de todos los militares que habían venido prorrogándose en el poder. Entonces, hay una claridad en ese aspecto, pero que también la hay en que el único mecanismo era, por ejemplo, a través de los partidos políticos, llegar a los puestos públicos. Pero a través de jurisprudencia de la Sala Constitucional del 2009 al 2018 se estableció que además podía ser a través de las candidaturas no partidarias. No obstante, el artículo 85 es terminantemente claro, literal y específico al establecer cuál es la única posibilidad, pero se abrió la puerta. Lo que se sienta como precedente de esto es que a través de la interpretación constitucional, como lo que dice la Sala Constitucional se convierte en texto de la Constitución, algunos dirán sí, pero solamente en materia de sentencias de inconstitucionalidad, porque el tema que estamos discutiendo en este momento se dio en una solicitud de suspensión de derechos políticos para una persona que hacía la proclama del que hablábamos, del 75 ordinal cuarto de la Constitución, por promover la reelección, que llama obligatoriamente a la insurrección, etcétera. Entonces, se promovió ese proceso y en el cual la sala resuelve más allá de lo peticionado y en su fundamento, que es lo que se conoce como la razón del fundamento o la ratio decidente, es decir, lo que motiva a decidir lo que decidieron en esa sentencia, en esa resolución, es también precedente y de vinculatoriedad para toda la población, es decir, no podemos escapar de eso. Entonces, algunos dicen, se resolvió más allá. Y es cierto, se resolvió más allá, y eso en la Escuela de Derecho, en primer año nos enseñan los tipos de sentencias que hay, y aquellas que resuelven más de lo peticionado, que no tienen congruencia con lo que se pide, pues son nulas. Entonces, pero sin embargo, como el Tribunal Constitucional de El Salvador, o la Sala Constitucional, mejor dicho, es el máximo intérprete de la Constitución, no sentó el precedente que resolver más allá de lo peticionado también es válido cuando viene de la Sala Constitucional. Los ejemplos más claros que se me vienen a la mente son dos. Cuando en la sentencia de inconstitucionalidad se resuelve declarar terroristas a los pandilleros, nos estaba pidiendo eso, sin embargo se resolvió eso, y todos lo hemos cumplido. De hecho, los procesos penales contra ellos son en calidad de terroristas. La denominación con la que se les nomina, valga la redundancia, pues es terroristas también, a través o a partir de esa resolución de la sala por el 2014. Y también en el caso de los diputados suplentes que dejaron de existir a través de una resolución de la sala mediante la cual no se pedía eso, sino que era otro tema, el llevado a inconstitucionalidad, pero se resuelve y también se le da cumplimiento. Todos sabemos que dejaron de ser diputados, no obstante habían sido electos popularmente, pero lo que quiero explicar es que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es la que nos va marcando los pasos, o por lo menos se nos ha enseñado en El Salvador que así ha funcionado y que todos lo han respetado siempre. De hecho, manejamos las sentencias de la sala se cumplen. Lo que sucede es que a veces, si no nos gustan, como que no se cumplen y empezamos a buscarle los peros, que también tenían las sentencias del pasado, que las tienen actualmente, no las vamos a validar por eso, pero que también las tenían en el pasado, pero que las validaban, porque eran acorde a la manera de pensar de quienes estaban en el poder, y algunas personas pues que eran cómodas en ese estadio de cosas. Y lo que sucede ahora es que se replica esa conducta en la nueva sala, que a través de la jurisprudencia cambian cambian la jurisprudencia constitucional y hacen una interpretación
a pesar de la literalidad de la Constitución, igual que en el caso de los no partidarios, y establecen la posibilidad de la candidatura inmediata. Hay temas que quedan sin resolver, y voy a citar al constitucionalista, al abogado Bertrand Galindo, que muy claramente lo establece. Si lo van a hacer a través de la vía de la jurisprudencia, tienen que completarlo, porque la resolución que han emitido hasta el momento es ciertamente incompleta, en el sentido que lo que estábamos escuchando hace un momento del artículo 152, artículo primero, pues no se establece lo de los periodos, la alternabilidad, no hay claridad, porque, por ejemplo, así como están las cosas en este momento con la resolución de sala sobre los derechos ciudadanos, se puede entender que el presidente actual se puede candidatear para ser reelecto, pero el anterior a él no, que estaríamos hablando del profesor Sánchez Serén. Independientemente de que tenga procesos, que toda la situación que pudiera estar paralela, el tema es que por ser el presidente anterior al periodo que se discute actualmente, dice la sala, pues no podría candidatarse si hacemos una interpretación literal de lo que establece la resolución. Entonces, como que no hace sentido que sí puede el actual, pero que no puede el anterior al actual. Y lo que sí funciona es el hecho que debemos entender cuándo es que es permitido cambiar la jurisprudencia constitucional, y la misma jurisprudencia lo establece, y es que una de las causas es cuando la composición orgánica del tribunal cambia y tenemos una composición completamente diferente, tenemos una coyuntura completamente diferente que considera esta nueva composición de sala que la interpretación anterior en la que se prohibía una reelección continua pues es errónea. Tienen que fundamentar por qué, tienen que motivar, tienen que argumentar, y en ese sentido la nueva jurisprudencia pues es vinculante. Lo único que hace falta, si lo quieren, decía el doctor Bertrand, si lo quieren hacer valer a través de ese mecanismo, aunque la Constitución tenga claridad en el tema, es que terminan de definir la alternabilidad, que si el periodo por el cual va a poder candidatearse para reelección es únicamente el siguiente y nada más, y luego tendrá que esperar cuánto tiempo para poder candidatearse nuevamente. También hace falta clarificar el anterior, si se va a poder candidatear también actualmente, porque en la interpretación actual no podría ser válido. Y en ese sentido, lo que muchos dicen, no se puede porque es una resolución que no es una inconstitucionalidad, que resuelve más de lo peticionado, que el tribunal no fue electo constitucionalmente, que además no se puede, y se cierran en eso. Entonces, el problema es que tenemos el precedente de jurisprudencia constitucional que nos dice todo lo contrario. Y ahí es donde yo digo, bueno, si en el pasado hemos respetado las resoluciones de la sala, yo creo que tenemos que mantenernos coherentes en el sentido de que, aunque no nos parezca que la resolución es acorde al texto literal constitucional, pero es la sala. Y como decía un magistrado anteriormente, aunque ahora quizás trate de matizar la expresión, pero es que después de Dios solo la sala, o después de la sala solo Dios. Entonces eso significa que no hay interpretación válida más allá o después de la que realiza la sala. Los otros temas se pueden discutir, pero lo cierto es que en el término de las resoluciones, aunque no sea de una inconstitucionalidad, aunque resuelva más de lo peticionado, y aunque sea solamente el fundamento de una resolución a la que arriba el Tribunal Constitucional, yo sí considero que es definitivamente vinculante y que no tiene lugar a discusión. Que en el futuro puedan haber sanciones, que en el futuro puedan haber nulidades, que en el futuro puedan darse muchas otras cosas. Lo cierto es que en la actualidad es la sala que tenemos, es la sala que ejerce funciones y es la sala que ha dictado esta resolución, que está incompleta si quieren validar la candidatura para una reelección continua. Pienso yo que sí tienen que hacerlo porque de la forma que está muy incompleta, no es el idóneo el mecanismo. Creo que sí se puede hacer, pero con una resolución más completa y que reúna todos los requisitos que no dejen lugar a discusión porque también el problema es que luego viene otra sala y entonces nos va a regresar a una jurisprudencia anterior o nos va a cambiar la jurisprudencia actual. Entonces lo importante, siempre lo he dicho, es que la jurisprudencia buena y que necesita tener claridad para evitar este tipo de situaciones de que una sala interpreta y luego la otra dice que hubo una errónea interpretación, y como son un nuevo tribunal en un contexto diferente histórico y que hacen una interpretación que consideran que es la adecuada, pues entonces nos cambian la línea jurisprudencial, y para evitar eso lo mejor es reformar el texto constitucional y que tenga absoluta claridad, y dentro del programa que se ha establecido como reformas a la Constitución por el comité ad hoc que siguió el vicepresidente y que está en etapa de publicidad, pienso que se soluciona ese impasse. Incluso la sala anterior
en el tema de alternabilidad no se ponían de acuerdo porque siempre habíamos entendido todos que se refería el artículo 88, 5 años. Es decir, el presidente Sánchez Serén, un ejemplo, el ex presidente no podía candidatearse para ser el actual, pero sí podía el siguiente. Pero la sala anterior dijo no, no es así. Hay que esperar 2 periodos para poder candidatearse nuevamente. La Constitución no es clara y eso lo que permite es interpretación. Y aunque sea clara, tenemos el precedente de que siempre se va a interpretar a través de la Sala de lo Constitucional. Y ahí vienen unas reformas propuestas por el comité que encabezó el vicepresidente Ulloa, que me parecen muy atinadas sobre este tema para zanjar definitivamente este tema y que ya no haya conflicto entre académicos, entre realidad sobre todo, y pueda funcionar mejor todo el asunto. La alternabilidad del poder es fundamental en una democracia. La reelección presidencial es válida en una democracia como la que tiene El Salvador, y más específicamente una reelección presidencial inmediata. Yo creo que en términos generales, una democracia, en muchos países la reelección es permitida. Yo creo que no es un tema tanto de democracia, sino que más bien de marco legal, histórico, sobre todo porque nuestra constitución en la historia, tenemos una razón de ser porque es actualmente de esta manera. Entonces, en El Salvador podemos decir que tiene su razón de ser el hecho de que estuviera escrito que no se pudiera candidatear para una reelección continua el mismo presidente actual. Pero si lo vemos nosotros a nivel ya mundial o a nivel genérico, en términos de democracia en general, la alternabilidad, sea de 2 periodos continuos y otro no, o otros 2 no, y luego otros 2 sí, o uno sí, uno no, uno sí, uno no, independientemente de lo que definamos por alternabilidad, que también tienen que definirlo en la jurisprudencia y quedar claro en la reforma constitucional, se trata más que todo de si vamos hacia adelante o no, en términos democráticos, porque si nosotros queremos creer o deseamos creer que en El Salvador no hay democracia por la posibilidad de una reelección, yo creo que ese es un enfoque equivocado. Hay muchos países en el mundo que aplican la reelección continua e inmediata y funcionan muy bien, no hay ningún problema. Lo que sucede es que la Constitución nuestra establece un modelo de alternabilidad diferente, un modelo de reelección que no es continuo y es más de marco legal. Por eso es que es importante el papel que juega la Sala Constitucional y los precedentes que tenemos de las salas anteriores. Entonces nosotros tenemos una línea que nos ha enseñado que se puede interpretar a pesar de la literalidad, que es clarísimo, como el tema de los no partidarios, como este tema de la alternabilidad o la no reelección continua, y sin embargo, como se vuelve texto de la Constitución, en realidad se constituye esta jurisprudencia en una suerte de reforma sin seguir todo el proceso que establece la misma Constitución para reformarse. Yo creo que lo más sano es seguir los mecanismos que tenemos establecidos, aunque suene difícil porque en la realidad, nuestra realidad está chocando un poco con el texto. Tenemos un texto demasiado antiguo, un texto que respondía a intereses de ciertos sectores políticos y un texto que además nunca hemos tenido que no sea fuera de un escenario de guerra o de golpes de Estado. Entonces sí me parece importante, incluso yo hubiera abogado por una nueva constitución en lugar de hacer una reforma casi de la Constitución completa con más de casi o con casi 300 artículos, pero se ha tratado de respetar el mecanismo de reforma y por eso sí, yo de verdad apoyo todo el proyecto de reforma porque me parece que zanjaría muchos puntos que se dan lugar a interpretaciones diversas dependiendo del contexto, dependiendo de la sala que tengamos del momento y dependiendo sobre todo de que si estos consideran que es errónea la interpretación de los anteriores o no, pues buscan sus motivaciones a nivel judicial. Siempre se encuentra la manera de fundamentar sí o de fundamentar no, y eso es complejo si lo trasladamos al nivel de interpretación de la Constitución, pero eso es lo que hemos tenido y es lo que seguimos teniendo. A mí me gustaría que fuera diferente, que tuviéramos un órgano más independiente y por eso también estoy de acuerdo en la creación de un tribunal constitucional diferente de la misma Corte Suprema de Justicia y dentro del órgano judicial. Justamente vamos a hablar sobre ese tema. Tania, vamos de momento a irnos a una pausa porque al volver vamos a hablar sobre las reformas constitucionales. Nos vemos enseguida.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad tenemos como invitada a la abogada Tania Pastor. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre la posibilidad de una reelección presidencial en El Salvador. Y ahora vamos a conversar sobre una serie de reformas que elaboró el equipo ad hoc, el equipo que lidera el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, y que según el vicepresidente Ulloa, fue trabajada en conjunto con diferentes sectores de la sociedad. Este es un paquete de reformas bastante amplio porque está conformado de 216 modificaciones a los 274 artículos de nuestra Constitución vigente. Tania, el propósito por el cual se creó este proyecto de reformas bajo el argumento de dejar al país un marco jurídico para las presentes y futuras generaciones que esté acorde a los nuevos tiempos. ¿Nos puede mencionar a grandes rasgos serían estos puntos de la actual Constitución que no están adaptados a los nuevos tiempos? Hay varios puntos. Se me viene a la mente de inmediato, y quizás el más importante de todos, es la forma de participación o la forma de gobierno, que prácticamente estaríamos saliéndonos de estar encerrados en una forma de gobierno representativo a uno además más democrático, en el sentido que sería un gobierno además participativo, una democracia participativa a través de la inclusión de las cuatro figuras, como lo son el referéndum, el revocatorio, el plebiscito, me falta uno, y la consulta popular o tiene otro nombre, no recuerdo ahora mismo, pero estaríamos prácticamente saliendo de esa única vía, que sería la representatividad, que incluso en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, si nosotros leemos todo el texto, lo que se reconoce es la representatividad, una democracia representativa. Pero entonces aquí estamos hablando nosotros de una democracia participativa en donde los ciudadanos tendríamos un ejercicio de control permanente y continuo, que es muy importante como límite al poder. Hay ciertas modificaciones que se estarían implementando. Podemos hablar de la parte orgánica y de la parte dogmática, es decir, la parte dogmática son los derechos que se nos reconocen, hay una amplitud, hay un eje transversal en todas las reformas que se pretenden implementar sobre el medio ambiente, de protección al medio ambiente y de inclusividad, que sí se percibe en la lectura de todas las reformas a las que se pretende arribar. Es importante estos aspectos que menciono porque nosotros tenemos una gama de derechos que se nos reconoce, todos fuimos influenciados por la Revolución Francesa, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos tenido ese reconocimiento de derechos, y algunos dirán, sí, es cierto que es bonito que estén los derechos ahí reconocidos en la Constitución, pero es más bonito cuando se garantiza su ejercicio para las ciudadanías a través del gobierno, de todos los estados, de todos los gobiernos. Porque hay una prohibición jurisprudencial en donde se establece que no podemos hacer una regresión en la tutela de los derechos fundamentales. Todo siempre tiene que ser progresivo. Es decir, por ejemplo, no se nos reconoce, ahora se va a reconocer el derecho al saneamiento del agua, un tema, por poner un ejemplo, y siempre hemos tenido a través de la jurisprudencia ese derecho al agua, o no siempre, pero se reconoce, sin embargo no se nos ha garantizado para toda la población en El Salvador un goce permanente y continuo del agua potable, del agua de saneamiento, etcétera. Entonces, la obligación del Estado en sus medidas o en sus posibilidades es garantizarnos progresivamente que cada vez más ciudadanos gocemos del mismo derecho de acceso al agua potable, al agua de saneamiento, y que no seamos menos cada vez, es decir, que sea progresivo la garantía. Y eso es en términos de todos los derechos, porque los derechos están ahí y es muy bonito que estén, pero si no se nos garantiza no sirven de mucho. Es decir, son importantes las dos cosas, el reconocimiento y la garantía del ejercicio. Entonces se están incorporando con eje transversal de inclusividad y de protección al medio ambiente una gama de derechos en términos de familia, de derechos del no nacido, por ejemplo, pero también de la madre gestante, de los mismos derechos para todas las personas, es decir, inclusividad, de una propiedad privada en función del medio ambiente también. Y esa parte de los derechos es ampliada. También derechos tecnológicos ya son incluidos, el habeas data, etcétera. Pero en cuanto a la parte orgánica o de composición,
del Estado y tener la composición política, la composición orgánica. Hay aspectos fundamentales y bien importantes que hace rato que necesitan ser modificados, pero que no había la voluntad política. Lo expone muy claramente el vicepresidente actual, que viene proponiendo esta reforma. Yo recuerdo los anuncios cuando lo hacía a través del IEG, del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador, allá por los 90, cuando se estaban firmando los acuerdos de paz, pero que no hubo eco en las propuestas, puesto que estábamos saliendo de la guerra y los intereses que se recogían eran de otra naturaleza. No eran, es decir, fueron de mucha apertura, fueron muy importantes, pero no eran suficientes. Se podía haber hecho más, pero no existía la voluntad de hacerlo. Entonces, él mismo manifiesta, el vicepresidente, cómo después se lo proponen los gobiernos de arena. Obviamente no hubo eco desde esa época. Luego se creyó que con el cambio de ideología, digamos, en el gobierno, pues el Frente iba a apoyar esta reforma con el expresidente Mauricio Funes, pero tampoco le interesó el tema de la reforma constitucional. Lo mismo pasó con el siguiente presidente, que es el anterior, el profesor, y actualmente manifiesta el vicepresidente que se lo propone al presidente actual, a Nayib Bukele, y que este de inmediato le dice adelante. Entonces se ve por primera vez una oportunidad de construir una constitución consensuada y pacífica, una época de paz. A algunos no les gusta por la coyuntura que se vive en El Salvador, de las críticas que se hacen tanto a nivel interno como a nivel externo o internacional. Sin embargo, estamos ante una oportunidad histórica. El proyecto es muy bueno, es muy completo, es importantísimo que ojalá y pase y sea ratificado casi en su totalidad o en su totalidad, pero definitivamente es la primera oportunidad que tenemos histórica en el país de tener una constitución cimentada en estas bases de pluralismo, de escucha de todos los sectores, que va a pasar a consenso académico en este momento, y ojalá que se dé. Lo importante es que también, entonces, como decía, en esta parte orgánica hay situaciones que eran demasiado obvias, que fallaban desde el inicio y que continúan fallando incluso actualmente. Una de ellas, por ejemplo, es el mecanismo de elección de los funcionarios de segundo grado, incluido el tercer órgano de Estado. A mí siempre me pareció un sinsentido que un tercer órgano de Estado, sobre todo el que se espera independiente y objetivo e imparcial, sea electo por otro órgano de Estado y que tenga que hacer lobbying político partidista para acceder a esos cargos, como lo son las altas magistraturas en las salas que componen la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que, por ejemplo, la Corte de Cuentas, para nombrar a los funcionarios únicamente se requieren 43 votos. Estamos hablando de la Corte de Cuentas de la República. Se van a rendir cuentas ante la Corte de Cuentas, pero se le ponen se pone lo más flexible posible para nombrar a través de consensos oscuros, lo que se conoce como los famosos maletines negros o aquellos trances por gobernabilidad que se hacían en el pasado. Yo te doy a vos, el fiscal general, autorizame el presupuesto general de la nación. Eso lo hemos tenido en El Salvador. Yo creo que todos lo sabemos y nadie lo niega. Así es como se hacía política antes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Corte de Cuentas de la República, que tenía un origen viciado por la forma de su elección y que además solo con 43 votos, y luego vemos el resto de funcionarios que elige la Asamblea Legislativa, que sufre del mismo vicio porque hay que hacer lobbying político partidista para acceder a esos cargos, y por lo tanto en alguna medida algunos no se sienten independientes, que es lo que sí logró la sala del 2009-2018, a pesar que yo sí considero que en su composición orgánica de los miembros, habían 2 miembros que fueron inconstitucionalmente electos. Sin embargo, esa sala logra ser la más independiente que hemos tenido. Otro ejemplo es, por esto mismo que he dicho, necesitamos sacar la parte de la interpretación máxima de la Constitución, que en las reformas, en el programa de reformas se expone que va a haber un tribunal constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia, siempre parte del órgano judicial, y que va a ser el máximo, y así se escribe. Ahora sí se reconoce que sería el máximo intérprete de la Constitución en el país, al igual que el mecanismo de elección, como se reconocería la colegiatura profesional, la elección para los candidatos aspirantes a ostentar, a llevar estos cargos o a ejercer estos cargos que ahora son electos, que son nombrados los funcionarios de segundo grado, serían electos los candidatos a través de un listado de aspirantes, pero serían electos a través de los colegios. Estos colegios proponen las listas de las cuales la Asamblea elegiría, y ya cambia también el mecanismo del Consejo Nacional de la Judicatura, que pasaría únicamente a quedarse nombrando y seleccionando jueces y magistrados.
Pero entonces ese es un mecanismo que además en la reforma incluye que no solo lo van a elegir los colegios profesionales, sino que ya establece una especie de baremo mínimo de ciertos requisitos, porque está muy ampliada el Ordenal 19 del artículo 139 de la Constitución, quién va a elegir y cuáles son los requisitos que hay que llenar como para pasar un filtro mejor. Yo sigo teniendo mis dudas al respecto de los miembros del Tribunal Constitucional, porque van a, es decir, al final sí es cierto que los electores van a ser diferentes, pero también es cierto que al final va a depender de otro órgano de Estado. Y a mí me parece que un tercer órgano de Estado debería de ser tanto los que componen todas las salas de la Corte como un eventual Tribunal Constitucional Independiente, quizás buscar un mecanismo de elección más consensuado, quizás hasta con participación ciudadana, aunque esto podría venirse a considerar que se queda salvado a través del reconocimiento de la forma de participación democrática de la ciudadanía como un referéndum revocatorio, es decir, el que no le parezca, pues hagamos el referéndum, le revocamos el mandato y que se nombre a otro, porque en esas figuras es lo importante, que incluso si se está ofreciendo o se está proponiendo una presidencia por 6 años para que todos vayan por 3, haya una oportunidad de medio mandato en donde se pueda quitar al presidente o se pueda reafirmar que continúe los otros 3 años, pues definitivamente eso quizás haría un equilibrio en el tema de que aunque son electos allá, pero nosotros tendríamos el control aquí. Lo que sucede es que esas figuras lo van a meter, no obstante la Constitución no reconoce una democracia participativa como forma de gobierno, sino que es representativa, por lo cual se requiere que se incorpore este mecanismo a través de la reforma, se incluya, a pesar de ser cláusula pétrea, pero va a ser reformado o pretenden que sea reformado, considero que es necesario, y pienso que por eso no seríamos menos democráticos. Yo creo que estaríamos proporcionando una constitución más acorde a los tiempos actuales, porque además es lo que la gente quiere. La consulta que se ha hecho a todo el mundo, a todos los salvadoreños, se ha abierto las puertas del que no ha querido participar de verdad, es porque no ha querido participar solo porque es un proyecto que viene desde el gobierno actual. Sin embargo, yo pienso que hay que todos unirnos en este esfuerzo y formar parte de esto. Ahora entra al estudio de la academia esto y allí se van a quizás perfeccionar algunos detalles de redacción, quizás algunas propuestas puedan ir todavía más pulidas, pero en términos generales, separar también la función administrativa de la función jurisdiccional que tienen, por ejemplo, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, la misma Corte Suprema de Justicia, creo que son puntos importantes porque estaban conociendo de lo administrativo, pero también de lo jurisdiccional y a veces se convertían o realmente eran juez y parte. Entonces, sí era importante, sí es importante y urgente que logremos desligar esas funciones de estos entes. Ya serían más salas, serían 7 si no me equivoco, porque el tema electoral ya pasaría a un tema de sala, y es decir, adquieren rango constitucional instituciones como por ejemplo del acceso a la información pública, que es importantísimo que lo tengamos a rango constitucional. Y algunos dirán, ¿para qué lo vamos a hacer? Estamos en una etapa en donde hay demasiado secretismo, en donde todo se reserva, la información dejó de ser pública oficiosamente y ahora se ha invertido, pero a lo que yo voy es que el reconocimiento es una parte muy fundamental. Quizás en este momento no tenga los efectos que queremos, pero eventualmente lo vamos a ir asimilando y se va a empezar a implementar como se ha hecho con otras situaciones, con otros temas, pero el reconocimiento a nivel constitucional es fundamental y eso se estaría dando con la aprobación de todas estas reformas que se proponen a través del equipo ad hoc. Para ir finalizando esta entrevista, Tania, ¿cómo garantizarían estas reformas el respeto a los derechos humanos, los derechos democráticos y cívicos? Es decir, estas reformas incluyen los mecanismos necesarios para que la población pueda tener estas garantías constitucionales. Yo creo que al final se supone que todo lo que una constitución no puede contener eh, descriptivamente cada una de las situaciones y cada uno de los casos que necesitamos. Se reconocen los derechos, se reconocen las composiciones, pero necesitan su desarrollo a través de las leyes secundarias. Aquí es donde se ve la voluntad política de los gobernantes de turno y de las coaliciones o eh, de los acuerdos a los que se puedan llegar
a efecto que se logre garantizar el ejercicio de todo lo que reconoce la Constitución y lo que mandaría la Constitución. Que no quede solamente en letra muerta. La forma ideal es el desarrollo a través de las leyes secundarias y que sean cumplidos por todos los funcionarios electos. Por supuesto que esto es una aspiración. Necesitamos cambiar esa mecánica que hemos traído histórica en el país de nombrar funcionarios acordes a mi pensamiento, a mis intereses, y si no, pues los quito. Es decir, las reglas del juego deben ser cada vez más claras y cada vez más respetadas. Si nosotros eventualmente trabajamos a la ciudadanía desde las bases para que comprendan la importancia del respeto de todas estas instituciones, porque actualmente están en una situación, bueno, yo hambre es lo que tengo, a mí no me interesa aprender sobre democracia, pero entonces eso significa que se ha fallado en la educación de valores, en la educación de principios, en la educación del tema de la democracia desde las bases. Entonces lo que hay que hacer es comenzar a trabajar las bases para que la gente comprenda la importancia, para que se identifique con estos valores, para que a la larga eventualmente tengamos una ciudadanía más informada, más consciente, más responsable y que podamos tener esa ciudadanía que esperamos que exija que sus derechos no se le arrebaten. Y yo quiero cerrar con un ejemplo bastante claro, que hay gente que está o estamos cediendo en la actualidad algunos de los derechos, quizás porque no los vemos afectados realmente, sino que solo están en el letra del régimen de excepción, pero ceder derechos por seguridad pública no debería de ser un negocio ganancioso para la ciudadanía en ninguna democracia. Sin embargo, hemos tenido tanta falencia en el rubro de seguridad pública que la ciudadanía a cambio de seguridad está dispuesta absolutamente a todo. Entonces eso es parte de por qué hay que trabajar desde las bases el tema de la democracia, porque no le podemos exigir a la gente que entienda todos estos temas que son teóricos, que son dogmáticos, que son de jurisprudencia, que son de doctrina, si no les hemos dado las herramientas para que los comprendan. Entonces no podemos ir solo a traer, hay que preparar el terreno, hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que sacrificarse realmente, y en el tiempo vamos a lograr tener eso que aspiramos, pero no se puede exigir cuando no se han sentado las bases. Entonces, esa negociación de derechos por seguridad no debería de darse, sin embargo se está dando porque la seguridad es importantísima para poder ejercer otros derechos más. Entonces, como no lo vemos afectado a nivel general, sino que es bien reducido en el ámbito en donde afecta, pues entonces lo estamos validando. Y está funcionando, yo creo que es efectivo todo lo que se está implementando, pero no es el escenario ideal. Y tampoco cabe quedarnos viviendo en la esfera de la teoría, de lo doctrinario, es decir, hay un momento en el que hay que descender un poco hacia la realidad, encontrar ese equilibrio en donde puedan coexistir, porque es cierto, la teoría es como lo que aspiramos, es el ideal al que debemos aspirar, pero la realidad siempre se impone y no permite eso, entonces hay que encontrar un punto medio en donde podamos flexibilizar y buscar siempre el bien de las mayorías. Tania, se nos ha agotado el tiempo para esta entrevista. Como equipo agradecemos mucho su tiempo y que haya también aceptado nuestra invitación. Gracias, Mateo. Un placer estar acá con ustedes. Buen día. Gracias igualmente. Vamos a seguir pendientes de cómo evolucionan estos temas en el país. De momento, eso ha sido todo. Como siempre, para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Nos despedimos, no sin antes desearles un feliz día e invitarlos a una futura entrevista. Nos vemos en la próxima.